Muy buenos días para todos. Sean bienvenidos a la celebración de la Santísima Eucaristía hoy, 7 de julio de 2020. Hoy, como lo permiten las normas de la Sagrada Liturgia, podemos elegir una misa especial. Y vamos a emplear el formulario para la misa para tiempos de pandemia que compuso y difundió la Santa Sede recientemente, mandada y autorizada por el Papa Francisco. El Señor soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Para celebrar dignamente estos santos misterios, pidamos al Señor de corazón el perdón que necesitamos. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, refugio en toda clase de peligro, a quien nos dirigimos en nuestra angustia, te pedimos con fe que mires compasivamente nuestra aflicción. Concede descanso eterno a los que han muerto, consuela a los que lloran, sana a los enfermos, da paz a los moribundos, fuerza a los trabajadores sanitarios, sabiduría a nuestros gobernantes y valentía para llegar a todos con amor, glorificando juntos tu santo nombre. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Oseas. Esto dice el Señor: han constituido reyes en Israel sin contar conmigo, autoridades, y yo no sabía nada. Con su plata y con su oro se hicieron ídolos para establecer pactos. Tu becerro te ha rechazado, Samaria. Mi ira se inflamó contra ellos. ¿Hasta cuándo serán culpables de la suerte de Israel? Un artesano lo ha hecho, pero eso no es un Dios. Sí, terminará hecho pedazos el becerro de Samaria. Puesto que siembran viento, cosecharán tempestades. Espiga sin brote no produce harina. Tal vez la produzca, pero la devorarán extranjeros. Efraín multiplicó los altares de pecado y fueron para él altares de pecado. Para él escribo todos mis preceptos, son considerados cosa de otros. Sacrificios de carne asada, sacrificaron la carne y se la comieron. El Señor no los acepta, tiene presente su perversión y castiga sus pecados. Deberán retornar a Egipto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Israel confía en el Señor. Israel confía en el Señor. Nuestro Dios está en el cielo, lo que quiere lo hace.
Sus ídolos, en cambio, son plata y oro, hechura de manos humanas. Israel confía en el Señor. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tienen nariz y no huelen. Israel confía en el Señor. Tienen manos y no tocan, tienen pies y no andan. Que sean igual los que los hacen. ¿Cuántos confían en ellos? Israel confía en el Señor. Israel confía en el Señor. Él es su auxilio y su escudo. La casa de Aarón confía en el Señor. Él es su auxilio y su escudo. Israel confía en el Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo le llevaron a Jesús un endemoniado mudo, y después de echar al demonio, el mudo habló. La gente decía admirada: nunca se ha visto en Israel cosa igual. En cambio, los fariseos decían: este echa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las muchedumbres, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio que acabamos de escuchar, nos muestran a Jesús en camino y viviendo distintos tipos de experiencias. A Jesús, a pesar de la gran cercanía que tuvo con la gente, de su infinita caridad para con todos y de esa cercanía que tuvo con los pobres, con los afligidos, en fin, de todo lo que hemos visto hasta ahora, leyendo en orden el Evangelio de San Mateo, no le fue del todo bien, como ustedes pueden apreciarlo en el Evangelio de hoy. Una de las ofensas más terribles cometidas contra el Señor, como lo sabemos por los mismos evangelios en otras partes, fue esto que oímos al principio del Evangelio de hoy. Sí, algunos se atrevieron a decir que si expulsaba demonios era porque él era un demonio más grande, porque él era como el jefe o tenía pacto con el jefe de los demonios. Esto lastimó profundamente el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Y la gente hacía murmuraciones, como hoy en día, cuando una persona resulta incómoda para otros por algún motivo, pero en el caso de nuestra fe, el que cumple la última bienaventuranza, perseguido por causa de ser santo, el que por vivir el espíritu de las bienaventuranzas resulta perseguido por esa justicia, entonces sabe que se parece a nuestro Señor Jesucristo, que también fue objeto de incomprensión y de burlas y de chismes y de calumnias. Jesús no le para muchas bolas. Ustedes ven que inmediatamente dice el evangelista que sigue andando por las aldeas y por los caminos, predicando el evangelio, la buena noticia del reino. Eso que ustedes acabaron de oír en Oseas, en el profeta, en la primera lectura, esa confusión de reinos, de unos que vienen y van,
de reyes que hacen pactos con otros, pactos políticos para defenderse como si Dios no existiera. Eso era una constante en Israel. Y cuando Jesús predica el reino, ellos ya no tienen ni siquiera esperanza de tener un poco de poder humano. Claro, hay unos como los macabeos o como otros que hacen distinto tipo de revueltas tratando de conquistar la soberanía nacional, pero siempre saben que son un pueblo pequeño en medio de unos imperios poderosos. Así que predicar el reino para Jesús es predicar algo que todo el mundo quería, pero que nadie sabía cómo se iba a realizar. Era demasiado pequeño el pueblo y demasiado grande el esfuerzo que habría que hacer. Jesús predica un reino distinto. El Evangelio, la buena noticia del reino, incluye el vencer todo lo que es verdaderamente enemigo de las personas, es decir, lo que de verdad nos destruye, como el demonio que mantenía a una persona incapaz de hablar. Pero también el reino es ese espacio que se abre cuando Jesús nos mira a todos con compasión. Final del Evangelio. Nos mira y se da cuenta que vivimos como ovejas que no tienen pastor. Y entonces a todos nos involucra en la construcción del reino. Rueguen al dueño de la mies que mande trabajadores a su mies. El reino de Dios es una realidad que se va a construir en el amor. Dios seguirá siendo el único rey de su pueblo y no importa en qué país de la tierra estemos, si nos unimos al evangelio del reino, si nos dejamos congregar por Jesús en su propio cuerpo, estaremos entrando en los misterios de un reino que hoy se puede vivir en todo el orbe de la tierra. Si seguimos escuchando al profeta Oseas, como lo haremos, nos daremos cuenta que finalmente de lo que tenemos que llenarnos nosotros es de un amor por Dios que se parece al de una buena esposa que se deja conquistar. Esa es la alianza. Sabremos que Cristo es el que ha realizado esto de manera perfecta porque es Dios como el Padre y hombre como nosotros. Y entenderemos que el reino, ese que es una gran noticia, se puede dar aquí y ahora con un acto de voluntad, con que yo diga, Señor mío y Dios mío, con que yo diga, pertenezco enteramente a ti, con que yo diga, creo, espero y amo. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la honra y gloria de su nombre,
Acepta, Señor, los dones que te ofrecemos en este tiempo de peligro y haz que por tu poder se conviertan para nosotros en fuente de sanación y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro. Porque unidos en la caridad, celebramos su muerte, con fe viva proclamamos su resurrección, y con firme esperanza anhelamos su venida gloriosa. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María,
la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré, dice el Señor. Quienes nos siguen por las redes, hagan ahora su comunión espiritual con mucha devoción. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo.
Oremos. Oh Dios, de quien hemos recibido la medicina de la vida eterna, concédenos que por medio de este sacramento podamos gloriarnos plenamente de los auxilios del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Les recuerdo que estamos celebrando la 110ª Asamblea Plenaria del Episcopado Colombiano. La Conferencia Episcopal se está reuniendo en estos días virtualmente. Ese es el motivo principal de la celebración de la misa a esta hora. Nosotros estaremos en reuniones por este mismo medio con los demás obispos entre las 9 y las 12 del día y luego por la tarde entre las 4 y las 6:30 de la tarde. Así que los invitamos para que en estos días nos adaptemos al nuevo horario y muy posiblemente a partir del jueves tendremos otra variación en los horarios, así que mañana les informaré. Mañana a las 6:30 de la tarde es la catequesis de adultos, los coloquios espirituales a los que todos ustedes están muy invitados, 6:30 de la tarde, no en el horario habitual, y tendremos nada menos que la 6ª bienaventuranza, la de la pureza, y la 7ª, la de la paz. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú